Buenas noches. Les saludo a todos afectuosamente por este medio y a todos los que por este medio han mantenido la fraternal unidad unos con otros. Hoy nos apremia pues seguir usando estos medios de comunicación no solo ahora para la información sino también para la formación y en este caso como iglesia también para mantenernos en la comunión fraterna y estar al tanto unos de otros. Hoy compartir este tema con ustedes, mis finanzas y el cielo. Este tema quiero abordarlo desde esta perspectiva, responder a una pregunta. ¿Qué tiene que ver mi vida económica y la vida de fe? Pues bien, el recto uso de los bienes materiales es un punto que muy pocas veces tocamos, precisamente en los grupos de iglesia. A más, por ejemplo, cuando se va a hacer el matrimonio, alguien está pensando en la vida matrimonial ya, se les pide hacer un curso o por lo menos un tema que toque ese aspecto de la economía. Sin embargo, todos hemos de tener presente este aspecto de nuestra vida cotidiana, porque si bien el dinero, las ganancias y el trabajo no son el fin de la persona, sin embargo, es un medio y bueno, esto nos ocupa toda la vida y es algo esencial también por lo cotidiano y por lo que eso implica. Pero ¿cómo hacer para que no sea el centro de nuestra vida, sino solo el medio para vivir de una mejor manera, para vivir con decoro y en plenitud? Pues bien, por todo esto, mis finanzas y el cielo, que es el tema, es un tema que queremos abordar para ver la perspectiva de fe acerca de lo que compete a las finanzas. El recto uso de los bienes materiales. Lo he dividido en 3 puntos. El primero, las finanzas y la economía. Muchas veces cuando tocamos el tema de finanzas nos hacemos alusión a la cuestión del dinero, los créditos y las inversiones. Sin embargo, hemos de ampliar más este concepto en cuanto a la visión de valores, económicamente hablando, de una sociedad hoy sobre mis valores personales. ¿Cuáles son aquellos valores económicamente hablando de manera personal? De manera que no he de estar atento solamente en el uso del dinero, los créditos y las inversiones personales, sino también en mis cosas, en mi forma también de comprar, lo que no utilizo, lo que no es esencial también tiene un valor, incluso mis vicios o en lo que gasto en ocio, mis recursos de lo que compro, pero también en lo que ahorro, por ejemplo en la renta, en la comida o en la educación, en algún aspecto. Por ejemplo, no solo el dinero que gano en mi quincena, sino también cuánto me ahorro en vivir, por ejemplo, con mi familia, o cuánto me ahorro cuando alguien me da raite hacia el trabajo, ya me ahorro lo del pasaje, o una comida de tal día de trabajo, etcétera. ¿Cuántos zapatos tengo, por ejemplo, y cuántos realmente necesito? Igual la ropa, no se diga. Por ejemplo, ahora esta pandemia ya 4 meses nos ha dejado en claro lo que no necesitamos y que hoy no necesitamos nada, seguimos con la misma ropa y las mismas cosas que hace 4 meses y más cuando no podíamos comprar, ahora ya un poquito más, pero esa era la realidad. Al final nadie se preocupaba por otras cosas no esenciales. Es ahí, por lo tanto, en esta visión de la economía, con esta visión más amplia, una forma de ver las finanzas de un modo cristiano. Es decir, se convierta en un estilo de vida. Por eso lanzo esta primera pregunta. Una pregunta personal. ¿Mi forma de llevar mis finanzas es al estilo cristiano?
El siguiente punto, el cielo. Dios en su providencia creó todas las cosas y vio Dios que era bueno, nos dice el Génesis, y creó al hombre a su imagen y semejanza, y lo creó para que dominara todas las cosas. Este aspecto de las finanzas y el cielo también es necesario ampliar la visión de una manera universal de lo que Dios quiere para el ser humano desde la creación del mundo, es decir, en su plan salvífico, el plan de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad. En sentido radical podemos decir, Dios no quiere que el hombre pase necesidad alguna. Al contrario, en la creación se expresa que su designio es que el hombre tenga todo lo necesario para vivir y que no le falte absolutamente nada. Y eso es lo que tenemos que expresar con nuestra vida personal. Es esto lo que tenemos que vivir en relación al destino universal de los bienes. Un concepto pues muy amplio, un concepto social, pero que parte desde lo personal. Es decir, somos parte de un todo. Y en ese contexto nos hace corresponsables de la creación, de la providencia de Dios, de lo que Dios quiere en su plan de amor para el ser humano. De tal manera que no solo es el recto uso de los bienes materiales de una forma personal, sino que es una visión cristiana, me hace ver la necesidad del otro, sus carencias, y me invita también a ser solidario. Las finanzas del cielo me llevan a pensar que al ser parte de un todo, lo que haga y también lo que deje de hacer en bien de la familia humana, pues va a repercutir en la estabilidad y en el progreso económico. Las finanzas y el cielo me invitan a ser responsable de mi manera en administrarme, pero sin ser indiferente también a lo que vive mi hermano, y a veces literalmente mi hermano de sangre. Ahí mismo en la familia se desatan muchas situaciones a veces en las cuales tengo que vivir esos valores de ser corresponsable, saber administrarme por el bien común, el bien social. Por último, las finanzas y el cielo nos invitan a ser una persona justa, honesta y capaz de vivir en el proyecto global de Dios para la humanidad. Por eso lanzo esta segunda pregunta de manera personal. ¿Soy consciente y de qué manera lo vivo? En concreto, el ser parte de un todo con mis finanzas.
Punto número 3. Las cuestiones prácticas. Mis finanzas y el cielo. Jesús en una ocasión nos dice, hay que vivir a sus discípulos, vivir en el mundo sin ser del mundo. Y eso compete sobre todo en una visión del laico comprometido, precisamente que se ocupa de las situaciones del mundo en concreto. ¿Cómo vivir en el mundo sin ser del mundo? O esta frase que nos ayude a concretizar lo que en ese tema he abordado. Hoy en día queda más claro y muchas veces lastimoso la visión consumista del mundo, que incluso a veces nos venden necesidades y no las creemos y las compramos. Algún fruto que hemos sacado de esta pandemia precisamente es al respecto de este tema de las finanzas y la economía. La pandemia nos ha ayudado, por ejemplo, a crecer en ese aspecto de las finanzas y la economía, valorar el trabajo no solo como una fuente de ingreso, sino que dignifica al propio ser humano, y a ser corresponsables unos con otros. Por ejemplo, si trabajo para una empresa, lo que haga o deje de hacer, pues va a repercutir en toda la empresa. Y descubrir que cada uno es importante. Tu sueldo es digno y con él dignificas a tu familia, por ejemplo. Platicando con muchas familias, por ejemplo, el descubrir que hoy se dependió del bajo sueldo del que trabaja informalmente, pero gracias a ello, a ese sueldo pequeño, fue como salieron adelante la familia, incluso ayudando a aquellos que tenían un trabajo fijo, un trabajo muy bien remunerado, y que ante esa situación pues nada es seguro. Vivir en el mundo sin ser el mundo en las finanzas es no corromperse, por ejemplo, ante un sistema desigual e injusto. A no acostumbrarnos a la injusticia y a la explotación o marginación de muchos hermanos, que a veces se da en lo corto, ya te dan un puesto mayor o una responsabilidad y te sientas superior al otro, ¿verdad? Entonces ya desde ahí la cuestión práctica también va en esa línea, el cómo vivir estas finanzas, esta economía. Una cosa lleva a otra, una cosa lleva a la otra. Por eso esta otra pregunta. ¿Mi fe se expresa en mi forma de vivir ante los bienes materiales? ¿A qué me compromete hoy?
Cuando Jesús aborda el tema del dinero y de los bienes, es claro su mensaje. Por encima está la dignidad de la persona humana. Por tanto, nadie puede servir, dice Jesús, a dos amos, pues amará a uno y odiará al otro. Nadie puede servir a Dios y al dinero. ¿En qué sentido, pues, esta cita bíblica, o de qué los quiere prevenir a sus discípulos? El dinero y los bienes son medios, no fines en sí mismos, ¿verdad? Y muchas veces lo entendemos, el dinero o los bienes materiales, como un fin. Cuando lo ponemos como un fin, cambia totalmente la escala de valores, mi forma de ver la vida, mi forma de comprar, mi forma de trabajar incluso. Y así ser capaz de incluso quitar una vida a otro ser humano por costa o por retribuirme dinero, y lo es, y lo hace incapaz. Por bien del dinero, por adquirir más bienes materiales, vivir mejor, ¿verdad? Soy capaz de sacrificar incluso a mi familia, a mi matrimonio, para tener más, ¿sí? En una tendencia sobre todo de ambición, de egoísmo y cerrazón. Por tanto, Jesús es muy cuidadoso en este aspecto del dinero, pero también muy claro, ¿no? Por encima está la dignidad de la persona humana. En una ocasión le presentan a Jesús una moneda con la inscripción de dar o no, la legata, dar o no los impuestos a Roma, al César. Le presentan una moneda de quién es la inscripción, del César. Den al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. ¿En qué sentido interpretar este texto? En cuestión de la escala de valores, ¿ya? ¿Qué es lo que a mí me trae valor? ¿Ya? El valor en la sociedad, ¿cuáles son? Económicamente también, ¿cuáles son los valores y los valores esenciales? Sobre todo en nuestra realidad actual, por ejemplo, no justificar la injusticia. A veces la decoramos, le damos la vuelta, lo envolvemos también, sin embargo en el fondo es una injusticia. Un principio moral, por ejemplo, los fines nunca justifican los medios, ¿verdad? Para esta familia que es muy pobre, por tanto me da derecho a robarle a este empresario que tiene mucho para compartirles. Pues no, ¿ya? El fin es bueno, ayudar a la familia, pero el medio, quitar, robar lo que no es mío, pues no justifica. Y otro aspecto práctico también en cuestión de nuestras finanzas, no atarnos a las cosas materiales. Jesús nos invita a todos sus discípulos a vivir desprendidos y a vivir agradecidos. Ese sentido tiene los bienes materiales, vivir desprendidos y vivir agradecidos, porque de Dios nos viene todo. Ser honestos y ordenados en los bienes materiales, el hacer un buen uso o el recto uso de los bienes me hace feliz, y su providencia me acompaña, me retribuye. Cuando vivo en esa rectitud de los bienes, cuando soy providencia para el otro, Dios me retribuye. A veces que me dicen: Padre, vaya a bendecir un lugar, un local de negocio, hago esa recomendación. Si queremos que nos vaya bien, pues hay que ser también providencia para los demás, ¿verdad? En esa medida es como puedo yo vivir más feliz, y la providencia de Dios me acompaña, me asiste. La administración de las finanzas como ciudadano del cielo, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. La gente, los que son del mundo, ¿verdad? Así como en esa separación, vivir en el mundo sin ser del mundo, el referirse a ellos, a quienes por el egoísmo, la cerrazón, se afanan en las cosas temporales y se olvidan de las del cielo. Se olvidan que somos hermanos y se olvidan de esta capacidad
de vivir en plenitud de acuerdo al plan de Dios. Por eso administrar los bienes como ciudadanos del cielo, es decir, todo lo que tengo y lo que Dios me va proveyendo, pues es al final y al cabo una bendición de Dios verlo así y agradecerlo. Son bienes temporales, como yo también soy temporal, ¿verdad? Como en una ocasión aquel hombre rico que se afana en su riqueza, en el trabajo, rompe sus graneros y hace otros más grandes, para después decir, ahora sí, ya que he trabajado, voy, me descanso, ¿verdad? Y me doy a la buena vida. Y dice el Señor, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿A quién va a ser toda esa riqueza? ¿Para quién trabajaste? De manera que es una actitud de vida también, no acumular o querernos poner precisamente como fin la situación económica, ¿no? Eso en lo grande, pero también en lo pequeño, en lo personal. Otro ejemplo, el rico y Lázaro, ¿verdad? En esto de ser ciudadanos del cielo, al final, el premio de la vida eterna a Lázaro, ¿verdad? Que sufrió males, y pues la condenación a aquel rico que no se compadeció del pobre, ¿verdad? Padre Abraham manda a Lázaro, aunque sea mojar con su dedo, y me refresque la lengua. Es decir, un abismo nos separa, ¿verdad? Tú en tu vida tuviste bienes, Lázaro en cambio males. Es decir, es un todo en donde Dios en su providencia pues quiere que vivamos plenamente, que vivamos humanamente y que vivamos de veras sin ninguna necesidad. Al final, el recto uso de los bienes, mis finanzas a manera personal, van a repercutir en algo global, aunque sea pequeño, es decir, mi trabajo, mi forma de ser, mi forma de comprar, mi forma de ver la vida, pues al final en todo ello nos jugamos la vida y la vida eterna. Somos simples administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Y cuando somos fieles administradores en lo poco, Dios nos hace pues dignos administradores suyos, de la multiforme gracia de Dios. Que el Señor con su gracia pues nos ayude a vivir estos valores del reino, esta nueva visión, ¿verdad?, de ser cristianos que repercuten en todos los aspectos de nuestra vida humana, ¿verdad? Y una de ellas es la economía o las finanzas, mi forma de adquirir bienes, pero también de retribuir o construir una sociedad más justa, más honesta y más solidaria. Que el Señor con su gracia de veras nos ayude a valorar eso que tenemos y a ponerlo en práctica. Primero, de forma personal, que este tema, que estas preguntas nos ayuden a la reflexión personal y poco a poco pues lo vayamos plasmando en lo concreto de nuestra vida. Enhorabuena, muchas felicidades, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Saludos.